recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. O sea que tenemos que darle gloria a Jesús. Amén. Yo quiero que esta iglesia de Filadelfia sea una iglesia que aprenda a darle gloria al Señor. Amén, porque la palabra así lo establece. Y no solo porque lo establece, sino porque hay algo que dice la Escritura, que Él es digno, ¿verdad? Él es digno de recibir toda gloria. Nosotros podemos darle gloria a quien sea, pero quizás no son dignos de gloria, ¿verdad? Quizás ustedes estén alabando a mi amigo, a mi hermano Jairo o cualquiera por el mensaje que traemos, pero en verdad ni siquiera nosotros nos merecemos nada de eso, sino que toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es para Dios. Amén. ¿Y por qué todo es para Dios? Porque Él se lo merece todo, ¿verdad? Él se lo merece todo. Yo quiero compartir un tema que es cristocéntrico, ¿verdad? Voy a hablar de Cristo en primera persona. Y yo quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 4. Y si quiere, pongámosle tema o título, la misión de Jesús. La misión de Jesús. Y ahora sí quiero que se ponga en pie y que lea, hermano, que lea, ¿verdad? No se ponga a dormir ahí. Póngase a leer la Escritura, amén, porque a eso hemos venido. Vamos a leer desde el verso 16 hasta el verso 30, amén. ¿Están listos? Quiero que me acompañen y que su mente, ahora vamos a hacer un viaje a través del tiempo y del espacio, amén. Vamos a viajar hasta ese preciso momento de lo que se refiere a la Escritura aquí. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice la palabra: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio un libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es excepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el asirio. Y al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para desespeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Qué impresionante esta lectura. Vea, no necesito predicar, hermano. Vámonos. Qué impresionante esta escritura. Yo me he deleitado, no sé cuántas veces esta semana he leído ese pasaje, sin necesidad de analizarlo, solo trasladaba mi mente a ese momento. Dice la palabra del Señor que él vino a Nazaret. Para los que no saben, es el lugar donde nuestro Señor, del que estamos hablando, se crió, donde se desarrolló como persona, ¿verdad? En Nazaret. Y fíjese bien lo que dice la Escritura, que dice que él se metió en la sinagoga, ¿verdad?
y se le dio un rollo de la Escritura. Y el rollo era el rollo de Isaías. No era como nosotros que andamos las Biblias, hermano. Y tenemos todos los libros aquí. No, allá era un rollo por libro y a veces un rollo por capítulo, ¿verdad? Y a Jesús se le da el rollo, ¿verdad? Y el Señor lee una porción que está hablando de Él mismo. Está hablando de Él. Es impresionante esto, hermano. El Señor está hablando de Él mismo. Y dice la palabra del Señor en el verso 20 que cuando lo leyó, enrolló el libro y se lo dio al ministro. Y dice la palabra que se sentó, ¿verdad? Esto lo voy a explicar para que lo entiendan un poquito. En el tiempo de Jesús, ¿cuántos saben qué es una sinagoga? Amén. Una sinagoga era un lugar destinado para estudiar y aprender y predicar la palabra de Dios, ¿verdad? No era como los cultos de ahora, que primero la alabanza y hay ofrendas y todo. No, allá es solo puro estudio de la palabra, hermano. Puro estudio de la palabra. Y las sinagogas estaban por todas las regiones, los pueblos, en las ciudades, sin todo. Sinagogas, puras sinagogas. Y todos los sábados, que era el día de reposo, bueno, no sé exactamente cuál era el día, pero había un día, hermano, específico, no sé si era el sábado o el domingo. Lo importante es que había un día exclusivo donde los israelitas se reunían, ¿verdad? Igual que nosotros hoy. Seleccionamos los sábados y los domingos para estudiar la palabra de Dios. Amén, ¿me siguen? Y dice la palabra pues que Jesús leyó el rollo, ¿verdad? Y no sé si lo habían invitado a predicar. No sé la verdad cómo fue que se desarrolló esto para que Jesús estudiase la palabra ahí con ellos. En el verso 22 dice que todos daban buen testimonio de él. Puede ser, hermano, que lo invitaron a predicar a Jesús como invitado. Y quizás era la primera vez que compartía la palabra en esa sinagoga, que era del lugar donde él era. Era la primera vez. Jesús no había abierto su boca en lo absoluto. Era la primera vez. Y me llama la atención que dice que cuando terminó de leer se sentó. No como en las sillas que ponen en las iglesias, que parecen tronos ahora. Se sentó y le voy a explicar por qué se sentó. Porque antes así enseñaban, sentados. ¿Sabe por qué? Porque hablaban tanto y tanto y tanto de la palabra que pasaban horas y horas, pues dedicaban un día entero a eso, ¿verdad? La gente iba dispuesta a aprender de la palabra del Señor, entonces por eso se sentó. Si hubiese sido un sermón quizás de media hora o una hora, hubiera permanecido de pie, pero él se sentó. Esto acostumbraban a hacer los maestros en la sinagoga, por eso había una sillita ahí para sentarse. No como ahora, hermano, que al pasar la hora ya del predicador, ya empieza uno a ver las malas miradas, hermano, porque están acostumbrados a que no, es que solo son 2 horas. No, y si se pasa, hermano, empiezan a criticarlo. Empiezan a decir que no, que ya uno ya no escucha después de la hora y todo. Eso se llama no tener hambre, hermano, de la palabra de Dios. Dice la palabra que se sentó y fíjese también en los detalles que menciona la Escritura. Dice que todos los ojos estaban fijos en él. O sea, después de que uno lee la Escritura, pues lo que está esperando es el desarrollo de lo que acaba de leer. Entonces todos los ojos estaban fijos en Jesús, pero aquí, ¿verdad? No es un sermón cualquiera y no es una persona cualquiera que está delante de esta sinagoga, sino que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es impresionante. Y esto fue lo que leyó, lo voy a volver a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Amén. Pero hasta ahí no hay ningún problema. No hay ningún problema. Todos receptibles a lo que se había leído. El problema viene en el verso 22. Es un problema serio esto. Miren lo que dice Jesús. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En ese momento se estremecieron sus corazones, quizás
temblaron, sus mentes se confundieron. ¿Qué es lo que éste está diciendo? En pocas palabras les está diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. De mí es que escribió Isaías. ¿Sí? O sea, por eso les dije que viajen el tiempo. Imagínense la cara de todos, hermanos, porque en ese tiempo, ¿verdad? Acuérdense que ellos estudiaban el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento la palabra de Dios prometía el Mesías. Bueno, de hecho, la escritura que lee es del Mesías. Entonces, yo me imagino que lo que más se compartía en las sinagogas es de la llegada de Cristo. Quizás los judíos se preguntaban: bueno, ¿y cómo irá a llegar el Hijo de Dios? ¿Cómo irá a llegar el Mesías? Igual que nosotros en este tiempo. Nosotros conocemos que Cristo va a venir en las nubes y nos preguntamos: bueno, ¿y cómo irá a ser ese evento? ¿Dónde estaré yo? Quizás estaré acostado, estaré durmiendo. Ellos meditaban, hermano, de la misma manera. Imagínense la impresión de ellos cuando Jesús se para y dice: hoy se ha cumplido, aquí está el Mesías delante de ustedes. ¿Qué les pareciera a ustedes que Jesucristo aparezca por esas puertas y diga: vámonos, es que vengo a traerlos? ¿Se sorprendería, hermano? No tenemos entendido, no, es que tiene que venir en las nubes. ¿Sabe qué? A veces podemos estar confundidos por no entender bien la escritura y encerramos a Jesús a la palabra de Dios a que tiene que ser exactamente así, y ese fue el error de los judíos, ¿verdad? Porque donde menos lo esperaban, ahí apareció en una sinagoga, ahí apareció Jesucristo, hermano, el Hijo de Dios. Qué privilegio tan grande y hermoso tuvieron esas personas de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores y escucharlo predicar, escuchar ese sermón que se refería a Él mismo. Amén. Pero yo quiero poner en contexto un poquito para que usted entienda un poco mejor. Porque Jesús dice aquí en el verso 16 que vino a Nazaret, donde se había criado. O sea que Jesús se había ido de Nazaret a hacer cierta misión, ¿verdad? Y luego volvió ahí a ese lugar, ¿verdad? Donde él se había criado. Él, hermano, ya cuando, supongamos que exactamente ya tenía los 30 años. Y él se crió y dijo: bueno, y es hora de mi llamado. Y se fue de Nazaret. ¿Sabe para dónde se fue? ¿Alguien aquí que me ayude a predicar? ¿A dónde estaba bautizando Juan el Bautista? Amén. ¿Dónde está? En Galilea. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús salió de Nazaret para Galilea porque tenía que ser bautizado por Juan. Hermano, cuando Jesús es bautizado, o sea, sígame lo que le estoy diciendo, salió, ¿verdad?, de Nazaret y se fue a Galilea. Y ahí lo que pasa es que Jesús es bautizado. Y entonces viene Juan, y Juan tiene, ¿verdad?, esa visión de parte del Espíritu Santo y dice esas palabras: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y después de eso, ¿qué dice la Escritura? Que fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por Satanás. Cuando Jesús viene del desierto, Jesús no había enseñado nada, hermano. Jesús no había abierto sus labios, ¿verdad? No había dicho nada, no había hecho milagros ni nada. Pero viene ya revestido del Espíritu Santo, y entonces cuando ya viene del desierto empieza a predicar, empieza a decir. Y donde empieza a predicar él es en las otras sinagogas. Quizás pasaba por la sinagoga y ¿saben qué? La gente se maravillaba de su doctrina. Yo quiero leer algo para ustedes en Marcos capítulo 1, verso 22. Presten atención, no se preocupen en buscarlo, si quieren anótenlo. En Marcos capítulo 1 dice: y entraron en Capernaum. Esto ya después de lo que les he contado. Y los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba, dice. Amén. Y se admiraban de su doctrina, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Mire lo que hacía Jesucristo. Bueno, yo creo que es obvio que predicaba de esa manera. Él es el maestro de maestros. Él no necesitaba un bosquejo como nosotros, porque Él es la palabra encarnada. A Él no le faltaban palabras como a nosotros, hermano, que a veces tenemos que terminar el mensaje porque ya no hay más.
Pero Jesucristo es la palabra andante, imagínense. Entonces la gente cuando lo escuchaba se admiraban de su doctrina. Y ellos decían, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, decían, este es alguien diferente. Este es alguien diferente. Y obviamente era alguien diferente. Pero lo que quiero que entiendan de esta parte es que Jesús se estaba haciendo famoso. Amén. Y miren lo que pasa. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo y dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, le dice el demonio. Y mire lo que le dice el demonio. El Santo de Dios, le dice el demonio. Y ahí nadie sabía nada, hermano. Jesús solo andaba predicando. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate, hombre. Cállate, que nadie sabe ahorita. No tienen que saber ahorita. Cállate, sal de él, le dice, y expulsó el demonio. Porque Jesús no quería que su fama se extendiera todavía. Hasta el momento Jesús, no sé si vale el término, pero para que ustedes me entiendan, era solo un simple predicador, ¿verdad? Solo para que me entiendan que no se había declarado como hijo de Dios, ¿verdad? Pero si podemos cambiar ese término, ¿verdad? Solo predicaba, porque eso de simple, como que a Jesús no le vienen esas cosas. ¿Amén? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Él vive, amén. Él vive y reina. Entonces cuando se presenta ese demonio, le dice el demonio, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió, cállate, le dice, y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban, hermano. Claro, no habían visto algo así. De tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda? Aún los espíritus inmundos le obedecen. La gente estaba admirada, hermano, con Jesucristo. Y muy pronto, dice el 28 ahí, y muy pronto se difundió su fama en toda la provincia de alrededor de Galilea. Apenas había empezado a predicar Jesús. Y ya se había extendido su fama, ¿verdad? Quizás comenzaron las voces, te diste cuenta que había un endemoniado, vieran cómo predicó, y es que este es diferente, no es como los fariseos. Así se extiende la fama, amén. Así se extiende la fama, y la fama de Jesucristo se extendió, hermano, a tal grado que llegó hasta el lugar donde él donde se había criado. El verso 22 dice, ahí donde están ustedes, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Hasta aquí, hermano, Jesús no tiene problemas en dar el sermón y la gente en recibir el sermón. El problema viene aquí donde les digo cuando él dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Amén. Esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Ahí exactamente Jesús les dijo, yo soy el Mesías. Nadie sabía eso, hermano, excepto ciertas personas que Dios les había dado el privilegio, como Juan el Bautista, que Juan el Bautista sabía quién era Jesús, ¿verdad? Y quizás cuando Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la gente quedó cargándole el huevo y no entendía lo que Juan el Bautista estaba diciendo, ¿verdad? Por primera vez Jesús se declara, ¿verdad?, el Mesías. El mismo demonio también revela la identidad de Jesucristo, pero Jesucristo, cállate, hombre. Y también, hermano, hay otras personas que Dios les dio el privilegio, no sé si se acuerdan, en el libro de Marcos también, capítulo 2, uno que se llamaba Simeón, uno que era anciano ya, que el Espíritu Santo le había dicho a él que no iba a morir hasta que viera al ungido de Dios. Bueno, ese tuvo el privilegio también. Y en ese mismo templo había una mujer que se llamaba Ana. Fíjense que dice que Ana desde su juventud se casó con un hombre y ese hombre murió a los 7 años. Y dice que Ana era anciana ya y no se había casado. O sea que se había mantenido pura y era profetisa, hermano. Y también Dios le da el privilegio a ella de ver al Mesías. No muchos tenían ese privilegio. Entre otros como María, ¿verdad? José, que sabían que que Jesucristo era Dios, el ungido. También los magos de Oriente, ¿verdad?, que vinieron
también sabían, los pastores que se les apareció el ángel, ellos sabían. De ahí nadie más sabía que Jesucristo era el ungido. Y ahí, en ese preciso momento, fue una dinamita, una bomba. Como que explotó algo y Jesús le dijo, aquí está el Cordero de Dios. Aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores con ustedes. Mira, hermano, yo sé, ¿verdad?, que a veces nosotros criticamos a ciertas cosas. De hecho, los fariseos decían de sus antepasados que si ellos hubieran sido como sus antepasados, no hubieran hecho tales cosas. Nosotros podríamos acusar a esta sinagoga de que incrédulo, y Jesús estaba enfrente. Yo les aseguro, hermano, que Jesús puede venir a predicar aquí y hay personas que son tan incrédulas que no creerían, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús está aquí en esta hora. ¿Cuántos lo creen? Jesús está aquí. Amén. Me está usando para hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es que para mí es un privilegio hablar del Señor. Es un privilegio enorme. Amén. Y entonces Jesús les suelta esa dinamita y les dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Qué impresionante eso, hermano. Qué impresionante. Y comenzaron, yo me imagino que desde el ministro que estaba en esa sinagoga, se enfureció. Y esto es lo que pasó. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, esto es porque Jesús predicó primero antes de dar esa declaración. Pero cuando dijeron, ¿no es este el hijo de José? Ahí es ya cuando se cuestionaron. Cuando Jesús ya les dijo que era el Mesías, ahí entonces ellos rebobinaron su cerebro y dijeron, no, esto no es posible. Y este no es el hijo de José. Nosotros lo hemos visto corriendo ahí con otros chihuines ahí, jugando pelota y todo eso. Este no puede ser el Mesías. Nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos. No es posible que él sea, ¿verdad? Y permanecieron ellos incrédulos, hermano. Y aquí hay algo maravilloso del mensaje que Jesucristo da. ¿Por qué es tan importante con todo lo que está pasando aquí? Que Jesucristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ungido es, me ha escogido, me ha seleccionado. Yo soy el elegido de Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mire que yo le he puesto a este tema, ¿verdad?, la misión de Jesucristo. La misión de Jesucristo. Y la misión de Jesucristo es completamente espiritual. Si usted ve las cosas que Jesús iba a hacer, porque Él dice aquí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable a Jehová. Primer error de ellos para decir que Jesús era un falso. Ellos esperaban que Jesús los libertara de los romanos. Creían que Jesús iba a venir con espada como un libertador, así como Josué, ¿verdad? Y iba a echar fuera a todos los romanos. Amén. Y no era así. No era así. Porque la libertad que Dios quiere dar, incluso hasta el día de hoy, es espiritual. Es espiritual. Y mire que estas personas, hermanos, a lo largo del ministerio de Jesucristo, ellos querían comprobar que Jesucristo era Dios. ¿Y saben qué hacían? Le decían a él que diera señal. Le demandaban señal para que creamos. Pues ¿quién va a creer en ti si no das una señal? Y ellos, hermanos, para creer que en verdad era de Dios, demandaban señal como milagros, ¿verdad? Y fíjese qué curioso, que milagros Jesucristo fue lo que más hizo. Y todavía ellos demandaban señal. Esto de los milagros no es señal de que alguien es de Dios, hermano. Preste atención en esto. Esto de los milagros no necesariamente tiene que venir de parte de Dios.
¿Recuerdan a Moisés cuando el Señor le dio la vara y le dijo, bueno, cuando estés delante de Faraón, para que crean que yo te estoy enviando, ¿verdad? Vas a tirar la vara y la vara se va a convertir en serpiente. Y dice la palabra del Señor que tiró la vara y habían ¿qué? Unos magos ahí. O sea que la otra parte puede hacer las mismas cosas. Ojo con esto. Entonces, hacer milagros no es una evidencia, hermano, para que Él les mostrara que era hijo de Dios. Sin embargo, Jesús, cuando miraba las necesidades de las personas, hacía milagros. Levantaba los cojos, ¿verdad? Daba vista a los ciegos, literalmente, ¿verdad? Todo esto lo hacía Jesús, a los paralíticos. Entonces, hermano, ¿cuál era la señal verdadera para creer que Jesucristo era el Hijo de Dios? Porque tenía que haber una señal, ¿verdad? Tampoco porque era el Señor, iba a decir, bueno, yo soy el Señor, si quieren creer, crean, si no, no crean. Dios no es así. Dios no es así, Dios no nos trata así, Dios es respetuoso. Dios es un Dios que nos da evidencia, que nos da prueba. Dice la palabra del Señor que todo lo creado es testimonio de la grandeza de Dios. Amén. Amén. Todo lo que nosotros podemos ver, eso está en el libro de Romanos. Así que no tenemos excusas si somos incrédulos delante de Dios. ¿Cuál es la evidencia más grande de que Jesucristo es el Mesías? Si usted ve en el mismo capítulo 4, está lo de la tentación a Jesucristo. Y dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Sabe cómo se conoce que es el Hijo de Dios? Que cumplía a cabalidad con la palabra de Dios. Algo que nadie en la tierra pudo hacer y ha podido hacer. Nadie puede cumplir con la Escritura 100%. Y Jesús sí podía. Y mire qué necesidad de querer descubrir que Jesucristo era el Mesías, que hasta el mismo diablo le dijo, si eres hijo de Dios, hasta el mismo diablo quería darse cuenta. El mismo diablo no sabía quién era Jesucristo. Por eso le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, le dice. El diablo también demandaba la misma señal que las personas, milagros, que se convirtieran las piedras en pan. Pero Jesús, hermano, conocía. Pues Jesús es Dios, está de más decirlo. Conocía, ¿verdad?, las tentaciones de Satanás. Y Jesús, ¿sabe cómo le respondió en las primeras dos tentaciones? Escrito está. ¿Se sabría la palabra Jesucristo, hermano? Escrito está, le dice. Y mire que en la segunda tentación, cuando él dice escrito está, usted puede estudiarlo. En la tercera tentación ya Satanás no le dice convierte estas piedras en pan, ni lo otro, sino que le dice escrito está, le dice Satanás. Mire lo que dice, voy a leerlo. Jesús respondió, de cierto, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y llevándolo el diablo al monte más alto, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda la potestad de la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, vete Satanás, porque escrito está. La segunda vez que Jesús le responde, escrito está. Entonces, cuando Satanás conoce que Jesús le está citando la palabra, entonces él acude también a la palabra. Qué impresionante. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí. Y Satanás le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces tu pie con piedra. Respondiendo Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor sabía la palabra. Amén. La evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios es que Él era 100% puro. Cumplía con toda la Escritura, hermano. ¿Cómo se conocen hoy los hijos de Dios? Usted puede decir, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero vamos a ver si cumple la palabra de Dios, porque ahí es donde se muestran los que son verdaderos cristianos, ¿verdad? Jesucristo decía ser el Hijo de Dios, se adjudicaba eso y daba testimonio. Cuando dice la palabra que Él predicaba como quien tenía autoridad, es que Jesús no tenía cargo de conciencia a la hora de predicar. A veces los predicadores estamos hablando de ciertas cosas
Y a veces nos sentimos confrontados porque también las palabras como que nos calan un poco. A Jesús no le calaba nada. Jesús lo que decía, lo decía con una libertad absoluta porque Él no tenía nada. No tenía un talón de Aquiles. Miren, nosotros tenemos un montón de talones. Tenemos uno aquí, otro acá, otro aquí, por todos lados. Decimos una verdad y también nos está apoyando por todos lados a nosotros también. Entonces Jesús, hermano, era el Hijo de Dios porque cumplía 100% la palabra. No necesitaba ir al mar y decirle a todos, miren, voy a abrir el mar para que todos crean en mí. No, Él solo cumplía la Escritura. Si usted quiere ser hijo de Dios, sabe lo que tiene que hacer. La palabra del Señor dice que Él dijo, ejemplo os he dado, y así como yo hago, quiero que ustedes también hagan. Amén. Nosotros tenemos que seguir los pasos de nuestro Maestro, nuestro Señor. No tenemos que demostrarle a nadie. Si eres cristiano, pues tienes que hacer, no le haga caso a nadie. Lo único que tiene que hacer usted al ser cristiano es cumplir y obedecerle a Dios. Es todo lo que tiene que hacer. Así como Jesucristo lo hizo. Amén. Pero miren lo que dice ahí. Todos daban buen testimonio de Él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Verdad? Amén. Se cuestionaban acerca de Jesús, pero hay algo maravilloso aquí, que es acerca del mensaje. Quiero entrar un poquito en materia en esto. Porque dice la palabra del Señor que Él trajo buenas nuevas a los pobres. Y esto es bastante interesante. Yo estuve pensando bastante en esto, porque yo he predicado acerca de hablar de la palabra del Señor y que usted tiene que ser buena tierra y que tiene que ser fértil. Y me he dado cuenta aquí que también usted tiene que ser pobre para poder recibir las buenas nuevas. ¿Qué es una persona pobre espiritualmente hablando? Porque en el libro de Mateo también el Señor habla en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tiene que ver la pobreza? La pobreza, hermano, espiritual es aquella necesidad que cada persona tiene por Dios, ¿verdad? Hay una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? El saber que hay un creador y que yo dependo 100% de Él. Eso se llama pobreza. ¿Cómo darse cuenta si usted no es pobre espiritualmente? Cuando usted ni se acuerda de Dios. Ni se acuerda. Se levanta en la mañana sin pedirle a Dios nada, como que Dios no tuviera control de su vida. Usted en su mente cree que usted depende de sus propias fuerzas, de sus propios méritos, de sus propios recursos. Entonces, si usted se conduce así, usted no es pobre espiritualmente. Un pobre espiritualmente es el que se levanta en la mañana y lo primero que dice es, no puedo salir sin la cobertura de mi Dios, porque sé que estoy en sus manos, sé que hoy necesito que Él me dé alimento, sé que necesito que Él hoy me cubra, no solo a mí, sino a todos. Eso se llama ser pobre. Depender 100% de Dios. Amén. Y ellos no podían escuchar la palabra de Dios porque ellos no eran pobres. Ellos se consideraban ricos espiritualmente. Y quizás aquí esta mañana hay muchos que son muy ricos, que ni me están prestando atención, ni le están dando reverencia a la palabra. No necesitan esa palabra y más de ese pastor. No necesitan nada. Pero los que son pobres tienen esa hambre y están diciendo que siga hablando de Jesús, que me siga hablando del Rey de Reyes, que me siga diciendo lo que el Señor hacía. Yo quiero escuchar su palabra y yo quiero venir el martes y aprender. Y yo quiero venir el sábado y aprender. Y yo no quiero perderme los servicios. Pastor, ¿por qué no abrimos los jueves también? ¿Por qué no abrimos los viernes? Porque es que tengo hambre de escuchar la palabra de Dios. Tengo sed de escuchar la palabra de Dios. Eso es una persona pobre. ¿Cuántos pobres hay aquí? Amén. Dice David, como el ciervo brama por las corrientes. Eso es necesidad. Pobreza es necesidad. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama mi alma por ti, Señor. Pero ahorita que estamos cantando, gracias, yo no miré que usted estaba en verdad dándole gracias al Señor. Es tremendo, hermano. ¿Cuál es lo antónimo de pobreza? Riqueza.
yo voy a decir ciertas cosas que quizás ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero igual me voy a aventar a decirlas. En vano no está escrito en la palabra del Señor que es más fácil que colar un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve, hermano. Porque, y usted podrá decir, hermano, pero es que está confundiendo la riqueza y la pobreza, porque en este término es espiritual y en otro, mire, casi es igual, casi es similar. La comodidad a los cristianos se hace olvidar de Dios. Literalmente se hacen olvidar de Dios. Yo lo he visto con mis propios ojos. No necesito que alguien me venga con testimonios y con todo eso. No solo con mis propios ojos. Lo he visto en la escritura. Todo el tiempo lo leo. Que cuando alguien se vuelve rico, se aparta de Dios. Porque pone, hermano, su esperanza en la riqueza. Eso no se llama ser pobre espiritual. Y sabe que hay un hombre en la escritura que era rico. El joven rico, él era rico, pero de inmediato él se dio cuenta que era pobre espiritual. Mire esto, preste atención. Él era rico, tenía muchas posesiones y en un determinado momento que miró a Jesús dijo, la verdad, yo soy pobre. Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Es alguien pobre, ¿verdad? Pero cuando Jesús le dijo, cambió su parecer. ¿Por qué? Por sus riquezas. Por sus riquezas. Yo le doy gloria y honra y alabanza al Señor porque yo he sido pobre, ¿verdad? Y cuando digo pobre estoy hablando económicamente. He sido pobre. Y no hay cosa más hermosa que ser pobre. Porque cuando uno tiene necesidad, hermano, cuando hay necesidad, hermano, uno conoce la realidad. El hambre lo hace reflexionar, lo hace pensar. La necesidad, hermano, lo hace pensar a uno. Y Dios quiere que nosotros seamos pobres espiritualmente hablando. Que vengamos a la iglesia, hermano, y entremos por las puertas con acción de gracia. Sabemos a quién venimos a alabar y adorar, ¿verdad? Y que venimos a escuchar la palabra que haya deseo, hermano. Ser pobre es una enseñanza tremenda, hermano. No en vano el Señor dijo que de los pobres era el reino de los cielos. Y yo no estoy diciendo que tener dinero es malo, pero ¿sabe qué? Estoy casi 99.99999% de que se van a ir al infierno los ricos. Y no solo los ricos económicamente hablando, sino aquellos que no creen, que no dependen 100% de Dios. Que no dependen 100% de Dios. Ahora bien, Jesús dijo, he venido a dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Son buenas noticias, pero cuando uno es pobre, esas noticias no importan. Si no es pobre, no importan. No me interesa a mí. Vaya, ofrézcale a Bill Gates un tacomita. Se va a reír. Él no necesita eso. Porque él es rico, él es millonario. Lo mismo es cuando se le ofrecen las buenas nuevas de salvación a una persona que depende de sí mismo. Pero ¿sabe qué? Y mi respeto para todos los que no tienen a Cristo Jesús. Pero es la verdad, son ignorantes. Son ignorantes. ¿Sabe por qué? Porque ponen todo lo ponen en sus propias capacidades sin saber que Dios puede decirlo ahorita. Mi hermana decía al principio, qué guapo andás, hermano. Me dijo, y es cierto, ¿verdad? Me dice, qué guapo andás, me dice, pero sos puro polvo. Me dijo, olvídate que el Señor te haga y allá te avienta. Así me dijo, hermano. Así pasa con los ricos, son puro polvo también. Solo es de que el Señor les haga y allá cae la polvareda. ¿Qué pasó con aquel que hizo los graneros más grandes? Yo me imagino aquel que se asomó por la ventana y le hizo así, espérate, hombre, que estoy echando más granos aquí. Necio, le dice, he venido por tu alma. ¿De quién es todo lo que tienes ahora? ¿De quién es? Qué impresionante, hermano. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ser pobres? Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Hermano, pero también no solo le dijo, he venido a dar buenas nuevas a los pobres. Dice,
he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Mire, a pobres hay que sumarle quebrantados de corazón. ¿Cuáles son los quebrantados de corazón? En el Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Son los que quieren y anhelan hacer lo correcto, hermano, pero sienten una impotencia de no poder, ¿verdad? Porque están en un cuerpo pecaminoso. Por ejemplo, Pablo dijo: miserable de mí. Eso es un quebranto del corazón, porque él sabía, hermano, cuál era la verdad, cuál es la luz, cuál es la palabra, pero a veces su cuerpo, sus propios deseos no le permitían tener el espacio para poder hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Entonces él opina de sí mismo: miserable de mí. Eso es estar quebrantado de corazón. Cuando usted viene, hermano, y le ha fallado a Dios, que sabe que no ha hecho lo correcto y que viene a la iglesia y dice: miserable de mí, Señor, perdóname porque yo te he fallado, Señor. Como aquel publicano, hermano, y el fariseo, que el fariseo dice que oraba consigo mismo, pero el otro que decía: Señor, sé propicio a mí, eso es un quebrantado de corazón, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia, venir quebrantados de corazón al saber que no hemos cumplido verdaderamente con la palabra de Dios. Pero a esto de pobres y quebrantados de corazón, súmele que están cautivos. Dice la palabra: a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuáles son los cautivos? Los cautivos son aquellas personas, hermanos, que están presos por el pecado, que el pecado los tiene encerrados tras las rejas, los tiene el pecado. Esos son los cautivos. Bueno, la palabra de Dios es para aquellos cautivos. Si usted está cautivo en algún pecado, pues hoy la palabra de Dios es para usted. Jesús dice en la palabra, en el libro de Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en Efesios capítulo 2, verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, eso es estar cautivo, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿verdad? Todas aquellas personas que no han recibido a Cristo Jesús en su corazón están presos en el pecado. Y también Jesús dijo: a dar vista a los ciegos. Mire qué impresionante todo esto que voy diciendo. A dar vista a los ciegos. ¿Cuántos pueden ver aquí? Levanten la mano. Vamos, sin timidez, no lo voy a... Todos podemos ver, ¿verdad? Qué bonito es ver, hermano. Poder saber por dónde va caminando uno. Pero ¿sabe qué? Espiritualmente hay muchos ciegos. Hay muchísimos ciegos. En Jeremías 5:21 dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ven, que tiene oídos y no oyen. ¿Cuáles son aquellas personas que pueden ver? Aquellas personas que escuchan la palabra del Señor y ven claramente todo lo que tienen que hacer y lo hacen. Esas son personas que pueden ver, que tienen buena su visión espiritual. ¿Cuáles son los ciegos? Dice la palabra de Dios que la luz vino al mundo. La luz representa claridad, pero los hombres amaron más las tinieblas. Eso significa estar en oscuridad, en ceguera espiritual. Todo aquel que no recibe la luz está ciego, no puede ver absolutamente nada, ¿verdad? Y el Señor dice: he venido también a dar vista a los ciegos. Y ojo con este versículo que voy a leer, porque Satanás también puede cegarlo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio. El propósito es que no puedan comprender bien el evangelio de Cristo, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen
de Dios. Estos son los ciegos. Y luego dice, a poner en libertad a los oprimidos. Mire, esto es puro necesitado. Y esto, la referencia está en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice la palabra? Y hallaréis descanso para vuestras almas. La opresión de este mundo, hermano, tiene a las personas saturadas, cargadas, afligidas. Y no es porque perdió el trabajo, no es porque pasó esto, es por el pecado que las personas están oprimidas. Todo lo que tiene que ver aquí con lo que Jesús está diciendo es con el pecado. Y cuando dice aquí dar la libertad a los oprimidos, son las personas que están tan oprimidas con tanto pecado, hermano. Con tanto pecado. Bueno, a esas ha venido a libertar el Señor y dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Ahora bien, hermano, ¿a qué viene Jesús a este mundo? Si vemos, la misión de Jesús es totalmente espiritual. Yo siempre digo algo, hermano, miren lo que voy a decir ahora, porque he visto por la televisión cuando la gente se emociona y se alegra y se levantan y corren, hermano, porque alguien se levantó de una silla de ruedas. Gloria a Dios, yo no estoy diciendo que eso sea malo. Bendito sea el nombre de Dios, amén. He visto, hermano, la algarabía cuando un ciego puede ver, y estoy hablando de cosas físicas, perdón. He visto por la televisión, hermano, milagros extraordinarios, pero ¿sabe qué? Ninguno de esos milagros, sumándolos todos, se compara con el milagro, hermano, de poder ver a Cristo, de poder recibir a Cristo en el corazón. Cuando una persona pasa a recibir a Cristo, es mejor que un inválido recibiendo, hermano, su sanidad. Es mejor que un ciego recibiendo la vista. Es mejor, hermano, que una persona curándose de cáncer. ¿Sabe qué? Porque es una sanidad eterna. Y a eso es lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo. Gloria a Dios, decía yo en otra iglesia, por los milagros, por las cosas que Dios hace. Pero más gloria a Dios por las almas que son convertidas. Y ¿sabe qué? Hace mucho tiempo que no estoy viendo este tipo de milagros. Yo quiero deleitarme viendo personas quebrantadas viniendo a los pies de Cristo porque han recibido el mensaje, y eso ¿sabe qué significa? Que están cumpliendo con esa misión que Jesús vino a hacer. Se despejó la vista y ahora puede ver, ya no está cautivo, abrieron la celda para que pudiera salir, hermano. Cuando pasa eso, hermano, eso significa que se está cumpliendo aquella misión por la cual Jesús vino a este mundo, hacerlo libre para siempre a usted, hermano. Pero para que pase ese milagro, hermano, tiene que haber en la persona una necesidad. Tiene que ser pobre, tiene que ser cautivo, tiene que ser, hermano, quebrantado de corazón, oprimido, tiene que ser de este tipo. Porque si se cree la gran persona, no va a recibir salvación. Y es lo que estaba pasando exactamente en este pasaje. Estas personas rechazaron. Dice que lo llevaron a un despeñadero, hermano, donde estaba la ciudad esta estaba sobre una peña, sobre un monte. Y dice que lo llevaron a la cumbre y lo iban a tirar, hermano, lo iban a matar. Eso significa rechazo del mensaje. Rechazo del mensaje. Lo iban a matar. Y es ahí donde Jesucristo, preste atención, ya voy a terminar una hora más. Por eso mencioné lo de la sinagoga y me senté. Es más, tráiganme una así, hermano. Miren lo que Jesús dice después de predicar el mensaje. Miren lo que Jesús dice. Y Él les dijo, sin duda me diréis, pues Él conocía sus corazones, el refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído y que hemos hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Pero ellos no lo rechazaron
únicamente porque era de su propia tierra. Ellos lo rechazaron porque ellos se creían ricos. Ellos se creían la simiente de Abraham, hermano. Ellos se creían la última Coca-Cola. Ellos no tenían necesidad de Dios. Por eso rechazan a Jesucristo. Y es por eso que Jesús pone este ejemplo. En verdad os digo que muchas viudas, mire lo que dice aquí. Muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Qué impresionante, esto es escalofriante, hermano. El Señor les está diciendo que en los tiempos de Elías, en el tiempo de la sequía, había muchas viudas en Israel, pero ninguna tenía tanta necesidad como para recibir la provisión de Dios. Y dice que el profeta fue enviado donde otra viuda que sí tenía necesidad, y una viuda que ni siquiera era del pueblo, una viuda, hermano, que era gentil, pertenecía a otro pueblo, y dice que Dios mandó a su profeta allá, porque Dios manda donde hay necesidad. Y si usted no tiene necesidad de Dios, hermano, la palabra de Dios se va a ir de su vida, se va a ir para donde sí quien la necesite. Amén. Este ejemplo que Jesús les está dando a ellos, les está diciendo, ustedes no tienen necesidad. No tienen necesidad. Bueno, usted es lo que pretenden ser, no tener necesidad, pero en verdad la necesidad está en cada individuo, en cada ser humano está la necesidad. Una cosa es que se reconozca, y ellos no la reconocían. Amén. Y Jesús les pone otro ejemplo en el 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el asirio. ¿Verdad? Les está usando el mismo ejemplo. Y dice la palabra del Señor que al oír estas cosas, todos en la sinagoga, dice todos, ¿verdad? No excluye a nadie, hermano. Dice que todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, el cual estaba sobreedificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. El Señor les cita 2 partes de la escritura, ¿verdad? Y les pone como en un lado a las viudas de Israel y les pone una viuda, hermano, por otro lado. Ambos tienen la misma necesidad, ¿cierto? Ambos estaban sufriendo por la sequía, pero había una que tenía una necesidad interna en su corazón, ¿verdad? Porque cuando el profeta llegó y le dijo que le diera de su provisión, ¿verdad? Ella sin dudar le dio al profeta. Como quien dice, yo dependo completamente de Dios. Ahora Dios va a proveer. Amén. Y eso es lo que se representa en la escritura, hermano. Todos aquellos que tienen necesidad reciben. ¿Verdad? Pregúntese usted ahora, ¿yo soy alguien que tiene necesidad? ¿Soy alguien que tiene necesidad? ¿Tiene necesidad en las mañanas de levantarse a orar o no necesita ya? Ya es suficientemente ungido. ¿Tiene la necesidad de ir a la escritura y meditar en ella o ya sabe demasiado? ¿Tiene la necesidad de estar en los servicios y más bien exige uno más o con el sábado basta? ¿Hay necesidad en el pueblo de Dios hoy en día o no hay necesidad? Porque según tengo entendido, el Señor no viene sino a los pobres, a los quebrantados, a los cautivos, a los que tienen necesidad. Amén. A los que no tienen necesidad, el Señor no viene. ¿Y sabe cuál es la peor situación? La peor situación de una persona es no reconocer su estado de necesidad. Esa es la peor situación. Que es lo que pasaba con la iglesia, la Odisea en el libro de Apocalipsis. Decía, me he enriquecido y de nada tengo necesidad.
Y el Señor le dice, mas no sabes que es un pobre, ciego, desnudo y desventurado. Déjeme decirle lo mismo, hermano. Si usted no tiene a Cristo, usted es exactamente igual. Un pobre, ciego, desnudo y desventurado, miserable, arruinado. Eso fue en la carne, hermano. Pero en verdad, podemos añadirle mucho, hermano, y quedaría corto. Una persona sin Cristo, la persona más rica de este mundo, tiene la misma necesidad que la persona más pobre de este mundo. La misma necesidad de ser salvados, ¿verdad? La misma ceguera, ¿verdad? Ahora bien, para los pobres que han sufrido y que todavía no vean, eso es peor. Ser pobre así, hermano, y ser pobre espiritual es lo peor que puede pasar. Por lo menos los ricos son ricos en la vida secular. Pero un pobre que no quiera ver su realidad también espiritualmente, eso es terrible, hermano. Imagínense por un rato a Lázaro, hermano, que dice que los perros le lamían las llagas, que fuese a dar al infierno. No, hombre, eso sería terrible. Eso sería terrible. Por lo menos el rico, ¿verdad?, tuvo una vida en la tierra y se disfrutó y todo eso. Ya después fue a dar al infierno. Pero imagínense, hermano, estar sufriendo acá, sufriendo y perder el alma. Sé inteligente. Sé inteligente. Amén. Y esa es la misión de Jesús. Jesús quiere hacerlo libre. Póngase en pie.